Bueno, licenciado, aquí estamos como militarmente cumpliendo este proceso de cada 15 días, aquí en Acceso Sin Límites, gracias a la producción de Acceso. Hay un refrán que conocemos mucho: lo llevan como entierro de gente pobre. De manera particular, hemos identificado tres componentes en este refrán: un componente cultural, un componente social y un componente económico. Y lo dejamos ahí para que nos alcance el tiempo. En la parte cultural, pues podemos decir que este refrán guarda una historia, y por el hecho mismo de ser un refrán ya entra en el concepto cultural y se alía a la historia, entendiendo que en el siglo XVI se usaba enterrar a las personas de noche y se hacía en carrozas arrastradas por animales, caballo, burro, mulo, y se hacía de noche porque los parientes entendían que las ánimas o los malos espíritus de noche andaban menos. Entonces, para ello se vestían de color negro, y con eso, ese color no lo veían los espíritus. Era una forma de camuflaje. De ahí el luto que conocemos, que ya el luto ha cambiado mucho el cuento de la historia, ¿no? Porque antes la gente se vestía de negro completo y las mujeres se amarraban un paño negro en la cabeza, y la casa no se abría hasta los próximos 9 días, cuando iban al cementerio y volvían, que entonces se desbarataba un altar que se instalaba para lo que le llaman los 9 días o los rezos diarios. Pero esto del color tiene otro componente, porque los africanos se teñían de blanco bajo el mismo concepto, para que los espíritus no abrazaran los familiares y se los llevaran. Es decir, que iban a enterrar a su pariente, pero trataba de que el pariente se fuera solo, y por eso se ponían los africanos, y también lo hacían en una parte de la India, esta cultura. Es decir, que lo del color negro y el blanco tiene un componente de similitud, que se abrazan en un ángulo común, que es el mismo objetivo. Y en el componente social nos encontramos que en esa antigüedad las carrozas, por ser de noche, llevaban unas antorchas encendidas, y esas antorchas, con la brisa, si se aceleraba, o si mejor dicho, si se aumentaba la velocidad de los animales que iban arrastrando la carroza con el féretro encima, entonces se apagaban las antorchas o podían producir algún tipo de nivel de incendio, lo que automáticamente da la evidencia de que la carroza tenía que ir despacio. Por eso, ahí nace el concepto de que lo llevan como entierro de gente pobre. ¿Qué significa eso? Rápido. La obligación del siglo XVI era que por las antorchas, el carro fúnebre, en este caso la carroza fúnebre, tenía que ir despacio, porque si lo hacía más rápido, se apagaban las antorchas que iluminaban el camino. ¿Ven ustedes? Pero además de esto, hoy en día
tenemos un componente económico. Llevando esto a la realidad de hoy en día, a veces nos encontramos con entierros que forman un gran tapón y una cantidad de vehículos que no permiten avanzar, porque el entierro, que siempre va precedido del carro fúnebre y detrás la cantidad de acompañantes y vehículos, entonces todo esto viene dado porque la pobreza no la quieren tener nadie y no quieren que su pariente después digan por ahí que lo llevaron rápido para salir del paso, y que como concepto de pobreza no lo quieren, no lo llevan a la velocidad que debiera ser para el flujo de los vehículos. Ahora bien, ¿qué situación trae esto consigo? Entaponamientos, un gran consumo de combustible, mucho tiempo que se pierde. Pero ¿dónde está el meollo del asunto? Que muchas veces no es decisión del conductor del carro fúnebre, porque muchas veces en la familia del difunto deciden ponerle al lado del chofer una persona que se preocupe de ir controlando el chofer para que vaya despacio, para que no le indilguen la expresión, el refrán, lo llevan como entierro de gente pobre. Además, además de esto, tienden a poner delante algunas personas que van agarradas del vehículo, del carro fúnebre, de manera tal que por más intención que el chofer de dicho carro quiera acelerar, no le es posible. Y ustedes ven la caravana de vehículos detrás de ese carro que lleva el féretro, pero no todos están acompañando al entierro. Muchos están ahí, y quizás la gran mayoría están ahí por la condición de que entraron al tapón. Tenemos que hacer proceso de actualidad. En países avanzados existen los parámetros. Si murió en un hospital o en una clínica, se dice a qué funeraria se va a llevar para velarlo, y todo el mundo coge por lugares distintos para llegar a la funeraria. No hay esa caravana. Y cuando de la funeraria se dice en qué cementerio se va a enterrar, lo mismo, porque eso económicamente, y es el tercer componente, porque se está consumiendo mucho combustible. Muchas personas que tienen otras urgencias se ven obligados a mantenerse en la fila de vehículos, y este concepto y este refrán lo llevan como entierro de gente pobre desde la historia del siglo XVI, con una razón quizá de peso en ese momento, porque al hacerse los entierros de noche había que poner antorchas que iluminaran, pero si aceleraban las carrozas a mucha velocidad, se apagaban las antorchas. La razón era válida, pero en este caso, hoy en día, por el componente de la parte económica, debemos ir cambiando esta parte, además de que es de día, inverso a como se hacía antes. Aquí
es de día que hay que hacer los entierros. Y eso mueve una cantidad de personas que están en otras labores, en otro compromiso, y que tienen talleres de hacer de mucha diferencia. Gracias a la producción estaremos de nuevo en 15 días por acá en Acceso Sin Límite. El mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso Sin Límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable. En J Productora, marcando la pauta a seguir.